Pueblo del Señor, me da mucha alegría poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares nuevamente, y aprovecho este medio para enviarle un fraternal saludo. Damos gracias también porque aún en medio de las incomodidades, de las vicisitudes que estamos viviendo, continuamos en pie de lucha y dispuestos a no dejarnos vencer fácilmente, con la firme esperanza que esta situación tarde o temprano va a cambiar y que muy pronto hemos de estar reuniéndonos nuevamente en los diferentes templos, en esos lugares que se ha dedicado, que se ha consagrado para la alabanza, la honra y la gloria del Señor. Antes de entrar en materia bíblica, quiero hacer la invitación a la iglesia a que podamos hacer uso de los diferentes recursos que semana tras semana se están subiendo a las diferentes plataformas. Los temas y las reflexiones aparecen en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Casts e iVoox. En esas diferentes plataformas ustedes pueden tener acceso a los diferentes recursos. En este tiempo de confinamiento en que nos encontramos, se nos ha limitado la asistencia directa a la visita de familias, pero tenemos entonces que hacer uso de los medios electrónicos. No podemos ir a la visita a los hogares, pero sí podemos enviarle una reflexión, una meditación, una predicación de la que estamos constantemente subiendo, y esto puede ser de bendición a sus familiares, amigos y vecinos. El propósito es que la palabra del Señor no quede estancada, sino que la palabra del Señor pueda ser anunciada, pueda ser predicada y pueda ser de bendición a otras familias. Ahora sí quiero invitarles a que busquen en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 8, del versículo 40 al 42 y del versículo 49 al 56. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42 y versículos 49 al 56. Cuando tengamos la lectura, les invito a que me ayuden a leer, por favor. Vamos a leer en una forma unida y al término de la lectura vamos a ir a Dios a través de una breve oración. Dice la palabra de Dios: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta tarde, noche, porque nos permites estar reunidos como familia. Y hemos venido para darte la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Pero también, Señor, nos hemos reunido con la finalidad de estudiar tu palabra. Y en estos momentos que nos dirigimos a la reflexión de ella, pedimos, Señor, tu dirección y tu guía. Habla a nuestras mentes y corazones y permítenos que seamos instruidos y edificados con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Uno de los problemas que hoy en día tenemos es el alto índice de contagio y mortandad que está causando el COVID-19. No es nada más el único problema que tenemos. Otro de los problemas que se están originando a raíz de esta pandemia es también el alto crecimiento de los problemas intrafamiliares. Recibimos la noticia de nuestras autoridades civiles y religiosas a que por el contagio nosotros no podamos salir de casa, que podamos quedarnos en casa, pero esto ha traído como consecuencia también el alto crecimiento de problemas entre esposo y esposa, problemas entre padre e hijos, y esto, según los especialistas, está detonando en un alto número de separación, de divorcio, y es algo en lo cual nosotros debemos también de pensar. En esta tarde vamos a pensar también en la vida, en la historia de una familia que estuvieron pasando momentos difíciles, momentos de angustia, una familia que se enfrentó a una situación que ellos no podían solucionar por un problema que ellos no podían arreglar, pero que tomaron la sabia decisión de ir con la persona correcta, quien pudo cambiar y transformar la situación que estaban viviendo como familia. Me estoy refiriendo a la vida de Jairo. Y vamos a pensar en estos momentos bajo el siguiente tópico, bajo el siguiente tema: una familia en angustia. Una familia en angustia. La pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿cómo describe la Biblia a esta familia que está pasando por angustia? Y son tres los pensamientos que vamos a abordar. Número uno, esa familia en angustia era una familia integrada. Número dos, esa familia en angustia era una familia con una fuerte dificultad. Y número tres, esta familia en angustia tomó la sabia decisión de buscar al Señor. Vayamos al primero de los puntos. Dice la palabra del Señor que la familia de Jairo era una familia integrada, era una familia pequeña. Dice el versículo número 42 de San Lucas 8, porque tenía una hija única, como de 12 años,
que se estaba muriendo. Encontramos ahí que según el versículo 42, Jairo estaba teniendo una hija que estaba enferma, pero en el versículo 51 dice: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y entonces era una familia integrada por una hija, por un padre y una madre. Este tipo de familia estaba siguiendo el modelo original de Dios, muy diferente a los tipos, a los modelos de familia que hoy en día muchas personas, hombres y mujeres, están buscando. Ese tipo de familia que no ha sido establecido por Dios. Por ejemplo, ese deseo que tienen los homosexuales de querer convivir juntos, de querer casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Esto es abominación delante del Señor. Era una familia pequeña, era una familia integrada, pero también dice la Escritura que era una familia religiosa. En el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo número 41, dice la palabra del Señor que la cabeza de esa familia llamado Jairo era un principal en la sinagoga. Dice la Nueva Versión Internacional que era jefe de la sinagoga. Entonces, era una familia que estaba profesando una creencia. Era una familia religiosa. Pero aunque ellos profesaban una creencia, no habían conocido todavía a Jesús. Hoy en día hay familias que están profesando una religión, una creencia, porque así se las heredaron sus padres, que constantemente visitaban las iglesias antes del confinamiento, pero no han conocido a Jesús. Y esto era lo que pasaba también en la vida de Jairo. La familia de Jairo tenía religión, pero no habían podido cultivar una buena relación con Dios. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que anhela y desea que nosotros podamos buscarles y que nosotros podamos estar en una estrecha relación con Dios. Esta familia que estaba pasando en angustia era una familia que estaba enfrentando diversas dificultades. Una de ellas era precisamente que su hija estaba agonizando, que su hija estaba a punto de morir. Esta historia nos muestra que Jesús está siempre dispuesto y disponible para ayudarnos aún en nuestras aflicciones. Hemos de pensar que la familia de Jairo habían hecho todo el esfuerzo necesario para poder parar la enfermedad que estaba ahorillando a su hija a la muerte. Hemos de pensar que habían visitado los médicos y los doctores, pero ellos habían fracasado. Ahora Jairo se presenta delante del Señor con su corazón lleno de angustia, pues su hija estaba agonizando, estaba a punto de morir, y él rogó a Jesús que fuera con él, que pusiese sus manos sobre su hija para que fuera sana y ella continuara viviendo. Era una familia con problemas, con dificultades. Era una hija que estaba a punto de entregar
su vida a su Creador, pero que ellos, en medio de esa angustia, tomaron la firme determinación de buscar al Señor. Jairo vino a Jesús y se postró delante de él. No fue con un psiquiatra, no fue con un yerbatero, no con un hechicero, sino que él fue a la persona correcta, a la persona que él sabía podía ayudarlo. A estas alturas ya Jesús había multiplicado los peces y los panes, había dado de comer a más de 5,000 personas, ya Jesús había sanado también a los 10 leprosos, y todos estos milagros que Jesús había hecho ya se comentaban por todos los lugares. Y ahora que Jesús está allí en el lugar donde está viviendo Jairo, dice la Escritura, vino pues, ¿sí?, en el versículo 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies, le rogaba que entrase en su casa. Es importante que nosotros podamos pensar la forma en cómo Jairo pudo buscar a Jesús. Fue a buscarle y dice, y se postró, postrándose a los pies de Jesús. Inclinó su cabeza a tierra, a los pies de Jesús, reconociendo que él estaba delante de una persona de mayor rango, de mayor autoridad. Se postró delante de él y dice la palabra del Señor, y le rogaba. Esto nos da la idea que no en la primera ocasión que Jairo trató de llamar la atención de Jesús, él pudo prestar atención, sino que Jairo fue insistente, y esto nos habla también de perseverancia. Si tú eres una de las familias, si tú estás pasando por un momento de aflicción, de prueba, y has orado al Señor, y sientes que hasta este momento no has recibido la respuesta esperada, es importante que no te desalientes, que no te desanimes, sino que tú puedas seguir perseverando como lo hizo Jairo. Dice la palabra del Señor, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. Dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 5, versículo 24, fue pues con él. Y ninguna de las personas en el Nuevo Testamento que buscaron a Jesús, ninguna de ellas recibió del Señor palabras negativas, sino que por lo contrario, Jesús siempre prestó atención a la petición de ellos. Y Jesús nos dice también en esta tarde, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa familia en angustia fue una familia que buscó a Jesús en su dolor. Y ellos recibieron la respuesta de Jesús al aceptar la invitación que Jairo le estaba haciendo. Dice la Escritura que en eso estaban poniéndose de acuerdo para ir a casa de Jairo, cuando alguien viene de la casa de Jairo y le da la mala noticia y le dice, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. En el versículo 49
estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Encontramos ahí un contraste en cuanto a las noticias que Jairo está recibiendo. Una noticia terrenal de parte del mensajero que venía de casa a decirle que su hija había muerto, y la otra noticia de parte de Dios, la noticia celestial que le decía: no temas, Jairo, no temas, cree solamente, tu hija será sana, tu hija será salva. Posiblemente tú, estimado hermano y amigo que me escuchas, en este momento estás enfrentando también noticias humanas que no son noticias de esperanzas. Posiblemente has recibido la noticia de algún amigo, de algún conocido que te haya dicho: tu matrimonio no tiene arreglo, ese hijo que está inmerso en las drogas, en el alcohol, no hay esperanza para él. Esta situación de crisis económica es algo que no puede superar. Posiblemente tú también estés recibiendo noticias que son alarmantes, noticias que no son satisfactorias. Pero el Señor te dice en esta noche, al igual que Jairo: no temas, cree solamente y las cosas serán diferentes. Las cosas van a cambiar. Jesús habla a Jairo en el versículo 49 y le dice: no temas. Esa es la única condición, la única exigencia que el Señor pide de nosotros en nuestros problemas. La única exigencia que Él pide de nosotros es que nosotros podamos creer, podamos tener fe, podamos tener confianza. Dice la palabra del Señor que Cristo llevó en el madero nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y es importante que nosotros podamos tener presente esta promesa, esta palabra. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Dice la Escritura que cuando Jesús llegó a casa de Jairo, encontró que ya muchas personas estaban haciendo alboroto por lo que había ocurrido. Y cuando Jesús vio todo aquel escenario, Jesús le dijo a sus padres: la niña no está muerta, sino que duerme. Y dice el texto bíblico que muchos se burlaban. Dice la Escritura que entró a la casa, al lugar, a la habitación donde estaba la niña, y Jesús, con esas palabras de autoridad, le dice: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Jesús reprendió sus dolencias, sus enfermedades, y devolvió su vida después de haber estado muerta. Este mismo Jesús que le devolvió la vida a esta niña de 12 años, es el mismo Jesús que resucitó a Lázaro después de 4 días de estar ya enterrado en el panteón. Es el mismo Jesús que fue crucificado en el madero. Es el mismo Jesús a quienes clavaron sus manos y sus pies, derramó su sangre, fue
el mismo Jesús, quien fue escupido, quien fue insultado, quienes le maldecían, el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, como dice el credo apostólico, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Se le apareció a los discípulos dándoles evidencias de su resurrección, comió con ellos, estuvo con ellos durante aproximadamente 40 días y posteriormente los evangelios relatan su ascensión a los cielos. Y el credo apostólico dice, y está sentado a la diestra del Padre con autoridad. Es el mismo Jesús que anteriormente a la ascensión, Jesús le había dicho a sus discípulos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo te invito, estimado hermano y amigo, a que tú puedas considerar cuáles son los problemas que estás viviendo en tu familia. Y si eres una de las personas que hasta este momento te has dado cuenta que tú no puedes cambiar la situación, déjame decirte que Jesús, así como Él pudo cambiar esa agonía, esa desesperación, así como Jesús pudo cambiar la angustia que atormentaba el corazón de Jairo y su esposa, el Señor puede cambiar también tu situación, por muy difíciles que parezcan. Dios te pide que tú puedas sincerarte contigo mismo, sincerarte con Él, y al igual que Jairo, tú puedas postrarte delante de Él y decirle: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, porque no puedo más con estos problemas que me agobian. Les invito a orar. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta noche porque nos has hablado a través de tu palabra. Y nos has enseñado, Señor, que tú pudiste traer la paz y la calma a la familia de Jairo, que se encontraba en angustia al ver que su hija, Señor, estaba a punto de morir. Y en estos momentos estamos rogando por la vida de aquellas familias también que están pasando por momentos de desesperación. Por aquella familia, por aquella madre que llora constantemente por su hijo, inmersos en la droga y en el alcohol. Que seas tú quien obres poderosamente en la vida de ese padre que ha perdido su trabajo, su empleo. Que obres poderosamente en la vida de aquella ama de casa, de aquella madre que está sufriendo, Señor, los efectos del abandono de su esposo. Que tú puedas obrar poderosamente en la vida de aquellas familias que están teniendo problemas con sus hijos por un embarazo no deseado. Que tú puedas obrar poderosamente, Señor, en la vida de aquellas familias que tienen demanda ante las autoridades civiles. Que en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, Señor, tú permitas que como esposos nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, podamos vivir para darte la honra y la gloria, y que tu gracia sea quien nos guíe y nos sostenga. Escucha la oración, Señor, de aquellos que están yendo ante ti con sinceridad y en verdad. Y así como atendiste la petición de Jairo, tú puedas obrar poderosamente en sus vidas, en las vidas de sus familias, y tu gracia, Señor, sea derramada en la vida de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.